Rosario es enorme, infinidad de calles, recovecos, sitios que son transitados por más de 1 millón de personas y en el que parecemos perdernos fácilmente y no reconocernos. Pero, ¿qué hay atrás de esas plazas, esas viviendas, esas fachadas y lugares que cruzamos en el día a día y que parecen estar callados, pero que esconden mensajes y tesoros que no estamos descifrando? Hoy vamos a recorrer esta ciudad que cambió su cara muchísimas veces y juntos vamos a empezar a develarlas. Acá y allá, en cada lugar que vos trabajás, comprás, estudiás, hay una historia que nuestros antepasados nos legaron y que podemos detectarla en forma de arquitectura, de memoria, de poesía, de foto, de obra de arte o simplemente en nuestra forma de ser, hablar y hacer mientras vivimos. Ese palacio, esa fábrica, esa casita de barrio, ese monumento, conocieron generaciones de personas que pisaron ese mismo sitio, pero en épocas diferentes y viviendo un paisaje completamente distinto. Para eso vamos a escuchar relatos de quienes vivieron este Rosario. Vamos a ver fotos e imágenes y charlaremos con especialistas que nos van a ayudar a pensar algo que es tan fascinante como imaginar cómo se gestó y se desarrolló nuestra ciudad. La formación de Rosario, lejos de ser clara, está sumergida entre hipótesis no comprobadas y mitos. Si bien nuestro origen es colonial, apenas si quedaron rastros de ese pasado. El tamaño de ese caserío era una minúscula parte de lo que hoy es Rosario. Sin embargo, entre tanta neblina, podemos encontrar algunas certezas. Cuando pensamos en el Pago de los Arroyos, tenemos que pensar en el centro que le da origen. Es decir, nosotros tenemos que pensar en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe sí está fundada como ciudad en 1573, se traslada, digamos, en la década de 1650 a 1660, pero designa a su fundador una jurisdicción muy amplia a los 4 vientos de 50 leguas. Esa jurisdicción sufre recortes, discusiones, etcétera, pero hay una gran cantidad, una gran extensión de tierras que quedan efectivamente bajo jurisdicción santafesina hacia el este, que es lo que se denomina la otra banda, actualmente provincia de Entre Ríos, y hacia el sur. Ese sur es el que con el tiempo va tomando el nombre del Pago de los Arroyos. Entonces, la primera clave para entender a Rosario es la ciudad de Santa Fe. Pero escucharon, ¿no? Dijo Pago de los Arroyos. ¿Qué es el Pago de los Arroyos? ¿Qué es lo que le da entidad de pago a toda esta extensión? Bueno, precisamente que desde la ciudad se designan autoridades que tienen a su cargo, podríamos decir, lo que sería la jurisdicción. Entendemos que efectivamente era imposible de controlar toda esta extensión mayor a las 500.000 hectáreas en un principio y que en su momento de máxima extensión llega a ser mayor a 2 millones de hectáreas. Pero, bueno, uno de los 2 alcaldes de la hermandad que se nombran en el Cabildo de Santa Fe desde 1616 tenía jurisdicción sobre todo lo que estaba al sur de la ciudad de Santa Fe. Entonces un pago no era solo una zona urbana, tenía una zona rural alrededor. Normalmente en las historias de la ciudad aparece un año como si fuera un año clave, un año mágico, un año que podría dar lugar a un centenario, a un bicentenario o incluso muy próximamente a un tricentenario. Es el año 1725. Este año se utiliza como marcador, ¿por qué? Porque es la primera vez que aparece la designación de un alcalde de la hermandad vinculado con un nombre, el nombre de un pago. Es decir, a Frías se lo nombra alcalde de la hermandad del Pago de los Arroyos. Pero esto no quiere decir que se haya creado una jurisdicción nueva. Es la primera vez que se menciona. Es la primera vez que se menciona, pero los alcaldes de la hermandad se nombraban desde 1616. Un alcalde de la hermandad que tenía jurisdicción sobre un área urbana y un área rural extensísima. Pero, ¿había en esta zona algo que tuviera forma de pueblo, de ciudad?
La ciudad de Rosario tiene una historia estructural más profunda que la del siglo XIX. Arranca ya en el siglo XVIII como una estructura que se va formando en función de cómo se van juntando las propiedades privadas, digamos, cómo se van viviendo las herencias, y eso va armando una primera ciudad que está muy vinculada, digamos, con esas propiedades originales y lo que hoy es el casco histórico de Rosario, que está vinculado con la bajada hacia el río. Entonces, bueno, cuando Montenegro dona su tierra para que se haga la capilla, etc., ahí empieza un poco a estructurarse la ciudad, porque dice que tiene que haber una calle donde va a ir la iglesia, una plaza, etc. No estamos seguros que la Plaza 25 de Mayo ha sido la plaza original, no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es que ahí empieza como un núcleo estructural. ¿Y cómo se armó? O sea, un núcleo rosarino, o sea, de propiedades, de viviendas, generalmente ranchos o alguna casa de ladrillo. Esas primeras calles, este-oeste, la iglesia, la pulpería de Montenegro, algunos ranchos, esas casas, y el camino que unía con Buenos Aires, que es el camino real. Sigue la estructura de las ciudades españolas, que sería la plaza central, donde están los edificios más importantes, en este caso el religioso, digamos, la iglesia. Entonces, la catedral hoy está más o menos en el mismo lugar donde estaba la iglesia, la capilla primero y después la iglesia. Y lo que tenía en ese tiempo también cerca de la iglesia era el cementerio. Y las personas de cierto estatus social podían pagar para que sean enterradas dentro de la iglesia. Lo que pasa es que esa cuestión se consideró que era antihigiénica. Entonces, después de 1810, lo que se sugería es que los cementerios estén alejados de los pueblos. Lo que hoy es el casco histórico de Rosario confunde un poco porque es el casco de una ciudad, pero no fue fundada como una ciudad. Es decir, Rosario, digamos, el planteo de la cuadrícula alrededor de la plaza de Rosario tiene que ver con el diseño de un pueblo, no de una ciudad. Están, sin embargo, algunas marcas fundamentales. ¿Cuál sería la más importante de todo? Bueno, en el caso de Rosario, justamente la iglesia parroquia, es decir, la casa parroquial, que es la casa del cura, es a la vez la casa de un cura que es juez eclesiástico. Y esto es muy importante porque como en Rosario no hay cabildo, lo otro que es muy importante es saber dónde vivían los que ejercían de jueces. Había una casa colonial frente a la iglesia que era de un hacendado muy importante, y bueno, después se la destruyó y se hizo el edificio. Bueno, ¿qué va a hacer? Los tiempos cambian. Entonces era de adobe generalmente y traían maderas desde el Paraguay y cañas también, porque los techos eran con unas cañas de palmeras. Y la gente más pobre se hacía las casas con caña y barro, que también era un sistema interesante, digamos, porque se ponían las cañas así y se rellenaba de tierra y después se encalaba bueno, los techos de paja. Y casi todo, a comparación de lo que uno veía de los historiadores más tradicionales, la gente que vivía en el campo tenía su ranchito que estaba dividido. No es que era un rancho ahí, la cocina estaba afuera para que no queme. O sea, si había un incendio, se podía aislarla rápidamente. Y después estaba dividido por una sala. Había los dormitorios, digamos, o sea, no es esa idea del rancho largo que todos ahí todos juntos, no. Y casi siempre tenían una quinta y sembrado árboles frutales, o sea, naranja, mandarina, damasco. Lo que después se llamó Rosario va tomando forma, pero ¿por qué una persona puede tomar la decisión de mudarse a un lugar como este? Otra idea que existe acerca de esta enorme extensión al sur de Santa Fe es si estaba muy poblada, poco poblada, por quiénes estaba poblada. ¿Sabes que una de las cosas más difíciles es hacer el retrato de una población en movimiento? Una de las cosas más difíciles es esto, pero yo te voy a dar 2 o 3 marcadores clave. El primero es
la década de 1660. Allí están repartidas ya estas tierras y quienes han hecho los estudios genealógicos sobre Rosario saben perfectamente que las grandes estancias empiezan de alguna manera a ponerse productivas a partir de entonces. Estancias sobre todo ganaderas, pero no solamente ganaderas. ¿Qué pasa? La zona más fuerte al sur de Santa Fe, la zona donde más gente se instalaba y la zona que era más importante incluso para la seguridad de la ciudad de Santa Fe, es la zona que hoy conocemos como Santo Tomé, Sauce Viejo, Coronda. De hecho, de Coronda, en la década de 1720, se dice que hay que salvarla porque es la garganta del Río de la Plata, es la garganta del Paraná. Es decir, es el lugar por donde confluyen por tierra todos aquellos que vienen del oeste y los que vienen del sur, con los que tienen que subir y bajar del norte. Es una zona muy importante, pero tan importante es que estaba muy presionada. Y muy presionada, sobre todo, por los pueblos originarios, que no hacían otra cosa que tratar de recuperar aquello que les habían quitado. Es decir, en las fuentes escritas por los santafesinos, naturalmente aparece como que son atacados por los indios. Bueno, esta es la posición del grupo eurocriollo. Sin embargo, si los pueblos originarios hubieran dejado un tipo de fuente equivalente, dirían, nosotros lo que estamos tratando es de recuperar aquellas zonas que nos pertenecían y con las cuales nosotros teníamos una relación natural de milenios. Bueno, la cuestión es que 1720, 1730 es una década de mucha presión sobre esa zona y es el momento en que empieza una gran descarga de gente hacia el sur. ¿Qué quiere decir una gran descarga de gente? Familias que se mudan, familias que además se mudan con una intención de instalarse a producir en el sur, y ahora te voy a explicar por qué lo sabemos, pero también hay un traslado de reducciones de pueblos originarios, es decir, de indios que estaban sujetos a la autoridad de un cura párroco, para decirlo muy sencillamente. Otra cuestión interesante es que la iglesia no solo tenía poder religioso. 1730 es un año clave porque es el año en el cual el curato de Santa Fe se desmembra y se dejan de manejar las áreas rurales con tenientes de cura y se nombran curas párrocos. Entonces en 1730 se nombra el primer cura párroco en Paraná y el primer cura párroco en Rosario. Estábamos al lado prácticamente de donde funcionó la sede de esta primera parroquia. Este fue el lugar donde Ambrosio Alzugaray erige la primera capilla, pero la capilla es una cosa y la parroquia es otra. ¿Por qué? Porque la parroquia es una unidad jurisdiccional, es una unidad que se podría decir hasta de poder político, no solo de poder religioso. Entonces, el alcalde de la hermandad originalmente podía o no residir acá, pero el cura residía sí o sí. Creo que es una autoridad muy importante. Pero estaría bueno palpar más de cerca cómo se formó el poblado. La zona sur correspondía a la jurisdicción del Cabildo de Santa Fe y fue poblándose con santafesinos. Entonces, datos acerca de cuántas personas había con más precisión es el padrón de 1815-1816, que bueno, más o menos nos da unos 5.100 personas, digamos, un poco más, que vivían en Rosario. Y la capilla, porque en ese momento se llamaba la Capilla del Rosario, tenía unas 770 personas, digamos. En realidad el poblado se conforma a partir de la capilla. ¿Por qué? Porque todos necesitaban un lugar, digamos, religioso, era lo que los unía a todos los habitantes. Y bueno, los que eran dueños de la tierra, digamos, hicieron una capilla para todos sus empleados, digamos, y para ellos mismos, que estaba donde está ahora. O sea, entonces esa capilla fue como aglutinando personas y junto con eso vinieron el maestro, un escribano, los artesanos, había plateros, había personas que trabajaban en carpintería, en plata, digamos. Entonces se fue armando el pueblo a partir de eso.
La iglesia tenía un rol religioso, pero ¿cómo se insertó en la vida cotidiana de la ciudad? En la Argentina hay muchas ciudades que se armaron a partir de esos centros religiosos, que además recordemos que la religión era la que pautaba las fiestas, todas las fiestas, digamos, y pautaba los ritmos del día. O sea, no se decía son las 5 de la tarde, se decía es la hora de la oración, esas cuestiones, digamos. Entonces, la iglesia venía a ser el centro de reunión para todo, para los casamientos, para los bautismos, para los entierros, digamos, para la fiesta de determinados santos. Entonces, era el lugar que se reunía la mayor cantidad de personas, digamos. Y acordémonos que la iglesia era el que anotaba todo, no había registro civil. La iglesia anotaba todo, los nacimientos, las muertes, los casamientos. O sea, entonces ese cumplía un papel importante, digamos. Y después, con las reformas borbónicas, hubo una propuesta que traía que traía el virreinato, el virrey, vamos, que era que en cada iglesia se enseñara, que hubiese una escuela. Porque en realidad los sectores letrados de la sociedad, los que sabían leer y escribir, eran los curas. Entonces, para organizar una sociedad diferente, con mejores condiciones, se decidió, digamos, que la escuela era un lugar clave, digamos. El otro tipo de autoridad más o menos informal, pero también muy importante, son los curas que están a cargo de las misiones volantes o de las doctrinas de indios. Para eso hay que referirse sí o sí a los trabajos de Miriam Moriconi, a quien vos conocés bien, y que tienen un análisis muy detallado y muy exhaustivo sobre cómo fue que fueron traídos acá justamente desde la zona en donde se presionaba, la zona del Salado, fueron traídas estas misiones con el objeto de entablarlas en Rosario. Con ellos llega una imagen, que es la imagen de la Virgen del Rosario, que es la que da el nombre a lo que se agrega Pago de los Arroyos. Entonces, la Virgen del Rosario de los Arroyos. Ahí está un poco el meollo del nombre de este lugar. Pero ¿por qué es importante saber dónde vivían los jueces? ¿Por qué? Porque los juzgados eran las casas de los jueces. Es decir, el juez convertía en juzgado el lugar donde administraba justicia. Y como te dije antes, como en Rosario la máxima autoridad, que hoy diríamos civil, en ese momento se decía secular, eran los alcaldes de la hermandad, es muy importante tratar de ir localizando dónde vivían, porque eso sería, para decirlo muy brutalmente, la sede del poder político. ¿Y de qué modo podía saber España qué cobrarle a los santafesinos en materia de impuestos? Hay un momento muy simpático en la historia de Santa Fe que tiene que ver con un hecho muy trágico, que es cuando se incendian los reales alcázares del Palacio de Madrid. ¿Por qué digo que un hecho trágico convierte la cosa en algo simpático para los historiadores? Porque a partir de ese incendio de 1734, el rey lanza la convocatoria a recaudar un impuesto extraordinario. Y ese impuesto extraordinario, como bien sabés, en el antiguo régimen se encabezaba. ¿Qué quiere decir que se encabezaba? Bueno, que cada una de las cabezas del reino, que eran las ciudades, tenía que pagar tanto. Desde las ciudades adentro se hacía un reparto, es decir, la ciudad no afrontaba de su bolsillo, sino que repartía entre sus pobladores. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Nosotros pensaríamos, bueno, ¿dónde estaban las élites que tenían más dinero y que seguramente los que tienen más dinero son los que se hicieron cargo de esta contribución? No, de ninguna manera. Ayer como hoy los que tienen más dinero tratan de no hacerse cargo de ninguna contribución, ni ordinaria ni extraordinaria. Fueron los campesinos de Santa Fe los que soportaron la mayor parte de esta erogación extraordinaria. Y para cobrarles esa erogación fueron, entre comillas, censados. Es decir, los dos alcaldes de la hermandad que se juntaron para recorrer de memoria quiénes eran y dónde estaban aquellos a los que les podían cobrar un impuesto,
listaron 126 unidades productivas y gracias a ese incendio sabemos qué es lo que se producía en una y cada una de las unidades productivas al sur de Santa Fe en 1738. De esta foto surge una sorpresa. Había mucho más agricultura de lo que se pensaba. Si bien el mayor número de unidades productivas son unidades ganaderas, de ganado mayor y ganado menor, había muchas unidades productivas en donde se consigna agricultura. Encontramos un par de atahonas y encontramos también algunos hombres solteros vinculados con la cría de caballos para el intercambio en los viajes, es decir, para hacer el trabajo de posta. Es un documento súper interesante, el padrón de 1738. Pero la economía santafesina ocupaba a toda la población. Las actividades económicas tienen, podemos dividirlas en dos. Las que son importantes desde el punto de vista productivo y las que ocupan mucha gente, es decir, las que son importantes desde un punto de vista ocupacional. En ese momento no coincidían probablemente. ¿Por qué? Porque la ganadería, que era la que producía el mayor volumen económico, es la que ocupaba menos gente. Es decir, se puede cuidar un rodeo de 500, 1000 y hasta 2000 vacas con muy pocas personas. Es decir, unos perros, 3 o 4 personas y algunos caballos, suficiente. En cambio, la agricultura, que rendía bastante menos, requería de más mano de obra, de una mano de obra que se quedara quieta, que se estableciera, que estuviera por lo menos una temporada. Y todavía más cuando el fruto de la agricultura tenía que ser industrializado, vamos a llamarlo así, es decir, cuando se convertía el trigo en harina. Ahí tenés que contar con una mano de obra ya más especializada, más constante, etc. Pues estas serían un poco las grandes actividades. Después tenés todo el tema del abasto, ¿no? La cuestión del abasto, las intermediaciones, la gente que llega al público, el que despacha la carne, el que despacha el pan. Bueno, esos son pequeños nichos de ocupación que en general eran empresitas familiares. Los ganaderos, los asentados estaban alejados de la ciudad y rodeando la ciudad un cinturón de agricultores que lo que hacían era producir alimentos para el pueblo. Bueno, las producciones más importantes eran la ganadería. Era en la zona de Carcarañá y en la zona de Arroyo del Medio. Pero depende de la época. Generalmente, o sea, cuando comienza la posibilidad de exportar cuero, entonces, ¿qué hacía? Habían algunos comerciantes de San Nicolás, por ejemplo, que recorrían la campaña y le iban comprando 1 o 2 cueros a los productores más pequeños. Los que eran hacendados, eso ya podían vender casi, llevarla directamente al puerto, digamos. Pero fue una primera etapa. También se producían mulas, porque éramos los productores de mulas para el Alto Perú. Entonces había un negocio, digamos. En este sur de Santa Fe se criaban las mulas. Venían los cordobeses, las compraban, las adiestraban, digamos, como que las acostumbraban a andar sobre la zona montañosa y de ahí partían hacia la feria de mulas. Desde Santa Fe también, Candioti era un productor de mulas impresionante que tenía una estancia en la zona de Carcarañá que tenía más de 9000 mulas. Es una cantidad extraordinaria, de manera que eso se cae, digamos, cuando viene la revolución y se pierde el Alto Perú. Digamos, entonces vos ves en los distintos documentos de los testamentos que en un primer periodo hay plata, tienen plata como pedacitos de plata, como un resguardo, digamos, como un ahorro sería. Bueno, y después, cuando vos ves que la revolución avanza y ya al final esas cosas, o había joyas, por ejemplo, eso se va perdiendo, digamos, entonces queda en las producciones que se van adaptando a la situación. ¿Qué cambios se pueden apreciar en la zona llegando al 1800? Rosario de los Arroyos, el pago de los arroyos crece mucho en la última mitad del siglo XVIII. Yo estoy pensando no solo en el pueblo de Rosario, es decir, en este centro donde nosotros estamos, que crece bastante.
Bueno, está el recuento de Pedro Tuella, ¿no? Para quien lo quiera consultar, que es del año 1802, y sabemos que todo el Pago de los Arroyos tenía alrededor de 6.000 personas. Podemos tener los números específicos porque está todo muy detallado, pero en el pueblo vivían casi 900 y se tiene una muy buena idea de su localización y demás. ¿Qué diferencia en el trato tenían las mujeres en aquella época? La legislación española tiene algunas cosas que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque decía que las mujeres tienen muchos riesgos con el embarazo y el tener hijos, entonces hay que reconocerles su trabajo. Y las cuidaban. En los sectores económicos más importantes tenían una reserva de dinero, digamos, que era la dote, y que ellas de esa manera podían conseguir buenos maridos. Entonces, esa dote la podía administrar el marido, pero no la podían vender, de manera que cuando se hacía el reparto de la herencia, la dote tenía que estar íntegra. Entonces, hay como un reconocimiento de las mujeres, hay un respeto por que ella en su casa, por sus opiniones y por su trabajo en la casa, digamos. Por supuesto, para salir, digamos, tenían que ir acompañada de algún hijo o alguna hija, digamos, esas cosas, digamos, que por ahí se ve, o sea, que los esclavos acompañan a su ama hasta a comprar algo o andar por la ciudad. ¿Y cómo se modifica la jurisdicción en esta etapa? Y esta extensa, era un extenso territorio bastante problemático para controlarlo. Al principio había un alcalde de la Santa Hermandad que se tenía que hacer cargo de todos los delitos habidos y por haber, digamos, en la zona, porque él tenía jurisdicción, digamos, sí, era alcalde de la Santa Hermandad de todos los que vivían desde el arroyo Carcarañá al arroyo del Medio, que ese era el límite que se había acordado con el Cabildo de Buenos Aires. Después estaba el fuerte de Melincue, esa sería la zona sur, la zona oeste estaba otro fuerte, que era el Guardia de la Esquina, y después teníamos el río Paraná, que era el otro límite, digamos. Entramos en la etapa de la Revolución. El dominio colonial llegó a su fin. Pero, ¿cómo movilizó a Rosario esta etapa histórica? El pueblo rosarino quiere saber de qué se trata. ¿Y cómo impactó la guerra en Santa Fe? Santa Fe fue la más destruida, digamos. No es porque seamos de Santa Fe, porque por acá pasaban todos los ejércitos que iban o al Alto Perú o cuando se fue la expedición al Paraguay, y los que debían sostener los ejércitos eran las poblaciones, lo cual generó, digamos, mucha pérdida. Vos encontrás en los testamentos que dice, bueno, yo soy una persona que está custodiando los bienes de unos menores, por favor, dice, vayan, que después que pasaron los ejércitos me dejaron muy poca cantidad. Claro, porque no era que él no la había cuidado, sino que había habido otros problemas más. La gente que está sentada acá después de que se entera de la revolución, es decir, a partir del 5 de junio de 1810, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha modificado? ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Bueno, es que esto es un territorio de tránsito para un gran nicho que está en disputa, que está en guerra. Es decir, esto se convierte en un lugar de tránsito para ejércitos. Y va a sufrir Rosario esta condición. Pero la independencia no fue la única guerra ocurrida en Rosario. Después, las disputas continuaron. Estanislao López decide decir, bueno, basta de acá, vamos a ver cómo hacer para organizar. Da un golpe y se nombra gobernador, porque las dos facciones, digamos, de la clase dirigente de Santa Fe no se ponían de acuerdo. Unos querían Buenos Aires y otros querían Santa Fe. Entonces se lo vemos, no, acá vamos a hacer una autonomía. Chao. Hace un proyecto de constitución,
y organiza el Poder Ejecutivo, que lo mejor que podían hacer los santafesinos era elegirlo a él como gobernador, eso dice ella, y después el Poder Legislativo. Mientras dura la guerra independentista es una cosa, pero después de finalizada la guerra independentista empiezan los conflictos interiores. Sabés que entre 1818, 19, 20 Rosario es incendiada 2 veces. Entonces, bueno, muy bien no le cayó toda esta coyuntura. Ahora, es una localización, como dice también Pablo Suárez, que escribió un libro magnífico que recomiendo a todo el mundo, que se llama La ciudad híbrida. Es una localización, la de Rosario, que consigue o facilita que sus pobladores se sobrepongan a estas y a muchas otras desgracias. ¿Por qué? Por ese carácter de zona de tránsito entre norte-sur, entre este-oeste, pero también entre pampa y litoral, es decir, es zona de tránsito entre capitales, pero también entre climas, es zona de tránsito entre jurisdicciones, pero también entre geografías. Entonces creo que ahí están un poco las claves para pensar el gran despegue que tiene Rosario en el siglo XIX, del cual van a hablar seguramente otros especialistas. Entonces de repente nos encontramos con una Santa Fe autónoma. Pero ¿cómo se organizaba esa Santa Fe? Y crean los departamentos que están San José del Rincón, la capital, Coronda y Rosario, digamos. Y entonces a partir de ahí Rosario tiene un juez de paz. Ya no está más el alcalde, pero el juez de paz tenía una variedad de actividades. Entonces, se tenía que hacer cargo de todos los delitos que había en la zona. Entonces, los más comunes eran el robo primero, en una época cuando las vacas eran importantes, porque se empezaba a producir cuero, después a finales de los 30, al principio de los 40 con el lanar. Entonces el robo de ese tipo de animales era bastante frecuente, además de los asesinatos, el robo de mujeres, las violaciones, había de todo, digamos. No, en eso no es que haya habido delitos diferentes a los que hoy consideramos delitos, digamos. Y entonces, de esa manera, mantenía el orden. Pero el orden no solo se sostenía militarmente. Los pobladores también actuaban como custodios del orden. O sea, ellos si veían a alguno que estaba ahí, digamos, que vivía y que no se sabía de dónde trabajaba, venían y lo denunciaban al juez. Dice, tiene mujer y no se sabe de qué vive. A todo esto, Rosario cambió algo su forma comparándolo con la colonia. Eso se mantiene más o menos hasta las guerras civiles, cuando ya empieza a tener una cierta población, empiezan a aparecer los primeros censos. Ya en un momento, desde Buenos Aires decía, Rosario tiene que tener un orden, está todo desperdigado. Había venido en la época colonial también, decir, mirá, lo único que está a los 4 vientos, o sea, este, oeste, norte, sur, es una casa, la casa de Acevedo, etc. Ya con, digamos, mediados del siglo XIX, después de las guerras civiles, sí empieza a aparecer un núcleo más fuerte, con una plaza, que es la plaza que vemos ahora. Por algo tenía primero una columna de la Constitución, o sea, hay un lugar. Había habido un incendio, aparentemente se redistribuyeron después de 1819 los lotes, y se armó lo que vemos como la plaza con la primera municipalidad, digamos, la iglesia, obviamente, el templo de Guillón, y ese es un primer núcleo ya moderno. Pero ¿quiénes se ponían al hombro el trabajo y la producción de la zona? Porque había distintos tipos de mano de obra. Los hacendados que sí podían comprar esclavos, tanto varones como mujeres. También ahí había diferencia, las mujeres la pagaban menos que a los varones. Y después estaban los otros hacendados medianos o los estancieros, como les decía, que ellos tenían mano de obra, los hijos eran los que trabajaban. Cuando no tenían hijos por alguna razón, o porque los hijos se habían ido a trabajar a otro lado o vivían en otras zonas, traían agregados, que eran parientes o familia que estaban en situaciones un poco complicadas económicamente, entonces los unían a su familia y formaban y trabajaban juntos, digamos.
Era como, no se sabe bien, yo no sabría definirlo bien qué era el agregado, porque yo no sé si le pagaban algún salario o trabajaban nada más que por la comida, digamos, porque eso no está escrito en ningún lado. O sea, el juez de paz o el alcalde de Santa Hermandad ponía agregado. O sea, por ahí nosotros en el padrón mirábamos y veíamos los apellidos y parecían que eran parientes. Entonces podríamos suponer que era una mujer viuda que se vino a vivir con los hijos, porque también las mujeres era difícil vivir solas. O sea, las que vivían solas andaban en malos pasos, digamos. ¿Dónde se reunían los rosarinos? El otro lugar público, digamos, era la pulpería. La pulpería era un centro de sociabilidad extraordinario, digamos, porque el pulpero era el que sabía leer. Entonces, los clientes le pedían que les lea el periódico. Entonces ahí se leían las noticias de los periódicos, y se comentaba, digamos. Pero era lugar para los varones. Ya también, si había mujeres, eran mujeres, digamos, dedicadas a otras actividades que no eran las... Sí. Y bueno, y entonces en realidad eran prostitutas. O sea, cerca de una pulpería siempre había una casa de mujeres, decían ellos, así por decirlo. Y bueno, y ahí se comentaba todo, se traían las noticias de otros lados, siempre había alguien que contaba qué había pasado en el pueblo cercano o qué le había pasado a él. Entonces era una forma, y se tocaba la guitarra y se cantaba, digamos, era un lugar de reunión. Pero las diferencias étnicas propias de la colonia, ¿desaparecieron? Porque la sociedad estaba dividida, o sea, estaban los blancos, estaban los indígenas que había acá en esta zona, los negros esclavos y estaban los blancos pobres, o sea. Ahora una pregunta, ¿los que vivían acá eran solo rosarinos? Y acá, digamos, acá en la zona también es otra cuestión. El litoral se pobló con gente del interior. Entonces vos tenés acá cordobeses, santafesinos, porque gente que venía del Alto Perú, de San Luis, digamos, o sea, estaban los guaraníes que al destruirse las misiones jesuíticas, muchos migraron a trabajar en las estancias del litoral. Y por ahí a veces se quedaban acá en este lugar, digamos, en esta zona. ¿Cuánto se modificó la ciudad llegando a 1852? Después de 1852, digamos, cuando se da la Constitución y Urquiza la nombra a Rosario el puerto de la Confederación, acá vuelve otra vez, digamos, a convertirse en una zona comercial y productora muy importante, digamos. O sea, que bueno que se cumplen 170 años del nombramiento como ciudad, que Rosario siempre lucharon los habitantes para que le dé el título de villa, que le dé el título de ciudad, siempre fue muy complicado. Lo que pasa que había conflictos políticos entre los dirigentes de Rosario y los dirigentes de Santa Fe, digamos. Por ejemplo, una cosa que menor, pero bueno, no tanto. Los agricultores, ¿qué hacían? Para poder ir a vender el trigo o el maíz, porque acá se sembraba trigo, maíz y todo, como eran de la jurisdicción de Santa Fe, tenían que ir a venderlo a Santa Fe. Y como allá la población era menor, ellos no podían vender el precio que tenían que venderlo. Entonces, ¿qué hacían? Contrabandeaban, cruzaban el arroyo del medio y se lo iban a llevar a San Nicolás o al mercado de Buenos Aires, que pagaba mucho mejor, digamos. ¿Y el aspecto de la ciudad cambió? Hay una cuestión que lo que se da a partir de la década del 40, del 30, es que hay lo que yo llamo una división entre lo que es la casa de familia. Los hacendados tenían la casa de familia en la ciudad y ya no vivían más en el campo. En el campo tenían un pequeño rancho, digamos, o una casa, no hay problema, donde a veces iban a pasar a controlar cómo se trabajaba,
pero lo que se produce es una división entre el área productiva y el área familiar, cosa que hasta ese momento se daba todo junto, digamos, o sea, la familia vivía en el campo, trabajaba ahí y demás. Avanzado el siglo XIX, Rosario sufrió más cambios o continuidades. Primero que empezó a haber fábricas de ladrillo, entonces se empezaron a construir, digamos, las casas. Una de las primeras casas de alto es la de un comerciante que era Nicolorich, que también fue de paz durante un tiempo, digamos. Yo creo que a Rosario le afectan 2 o 3 cosas, es decir, la revolución a Rosario le trae sobre todo el desgaste de la guerra, pero jurisdiccionalmente es el pedido de que se convierta en villa, que en 1823 lo consigue después de varios trámites, es decir, no es que lo pidió una sola vez, después de varios pedidos se consigue que Santa Fe se lo convierta en villa, pero suponte, la autoridad que tenía que tener esa villa, que era un alcalde mayor, llega designada recién en 1826, 3 años. Es una demora inusual para una cosa tan sencilla, desde Santa Fe. Y en 1833, con la creación de las justicias ordinarias en la provincia de Santa Fe, se crea la primera justicia provincial, que es la justicia de paz. La justicia de paz es la primera justicia provincial y tiene todas las características del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque el juez de paz es juez y es gobernador. Entonces yo no sé si eso es a mí me parece una continuidad muy grande. Una continuidad muy grande. Bueno, y viene bien nombrar a los jueces de paz, porque además, por ejemplo, hay una casa acá a la vuelta, enfrente de la plaza, una casa que fue la primera casa de 2 pisos de la ciudad de Rosario, que era justamente la casa de un juez de paz, de Nicolorich, Matías Nicolorich, si no recuerdo mal. Y Nicolorich tenía esta investidura, pero antes había hecho había ocupado otras figuras jurisdiccionales y era un hombre que tenía esta capacidad de poder ser juez y gobernador. Cometió la imprudencia de negarse a poner un estandarte de rosas por delante de la Virgen en una procesión en 1841 y bueno, y eso le valió una persecución política, física y también patrimonial que lo excluyó de Rosario absolutamente. Será por eso que la quiero tanto. Nacida y criada en la ciudad, residente en ella toda mi vida, descendiente en un gran porcentaje de abuelos gringos, viajera en trenes y tranvías desde niña, enamorada de su sol y de su río marrón, navegante de sus aguas, conocedora y visitante de muchas casas hermosas que cayeron despiadadamente bajo la piqueta. Soy orgullosamente rosarina y me une a mi ciudad siempre el amor y nunca el espanto. A partir de 1852, Rosario fue declarada ciudad. Pero esta zona, ¿tenía aspecto de ciudad? Ahora lo vamos a saber. Definitivamente empezaba el proceso de expansión, pero seguía siendo un pueblito muy chiquito, con calles de tierra, las líneas de edificación muy irregulares, las veredas de distinta altura, sin medios de transporte, que no sean algunas galeras, las mensajerías. Todo muy precario y muy de pueblito chiquito. Después del 52 sí empieza a abrirse calles, a hacerse alguna obra de mejora. Igual sigue siendo chiquito. Si yo ubicara a Rosario en el 1852, tengo que pensar en una ciudad que no hay infraestructura. O sea, es una barranca, no tiene todavía un puerto ubicado como una estructura, como conocemos nosotros todo un litoral portuario, sino que voy a encontrar algunas instalaciones en el puerto y todo ubicado sobre lo que conocemos como la Bajada Sargento Cabral, que en ese momento era la Bajada Grande. Esa ciudad, que a partir de ese momento en que es declarada ciudad y que aparece la libre navegación de los ríos, va a tener un crecimiento desde el puerto
creo que en el 1852 es simplemente un caserío sin una gran densidad. O sea, no es una ciudad condensada o con una gran estructura urbana que tiene delimitada el área urbana y el área rural. Una pequeña aldea, básicamente. Era un núcleo urbano muy pequeño, en las cercanías de lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo. Yo creo que habrán sido muy pocas manzanas, algunas decenas de manzanas, que obviamente se iban desperdigando hacia afuera de la plaza. Y nada más, hacia 1850 no más que eso, todavía no estaba el puerto, no había nada, incluso creo que, creería que incluso hasta la catedral, o sea, la iglesia matriz, era todavía un edificio bastante precario en 1850. ¿Pero cómo es eso? Entonces, ¿había campo en la ciudad? Es más, creería que en ese momento, también por una cuestión de tipo de vida, de cómo era la construcción de lo cotidiano, era estaba casi como en alguna manera más, menos dividido lo que era lo rural de lo urbano. O sea que una casa podía tener a lo mejor 2 patios y en el segundo patio aparecía una quinta o aparecían frutales, como si fuera casi como una ubicación rural. Y donde el frente de la casa era lo urbano. O sea que estoy en un recorrido de tapias que se van perforando, porque por ejemplo en algún momento aparece la ley dentro de Rosario que pide de que esos lotes estén tapiados, que no queden lotes abiertos. Pero creo que en el 1852 la ciudad todavía era como una cantidad de construcciones en un espacio vacío, o sea, leeríamos más el vacío que el lleno. Hay un plano que es de Timothy O'Gillion. Ese plano está construido hasta la calle, lo que hoy conocemos como calle Corrientes, tiene aparece la laguna de Sánchez, o sea que los límites que serían ideales de la ciudad son esos. Pero después esa construcción de casa por casa o de lote por lote no está consolidada. Y bueno, empieza a haber un deseo de armar una estructura urbana oficial. Ya en 1876 dice, bueno, mira, se reunieron los concejales y dijeron, mira, la ciudad va a estar constituida por el centro, un primer anillo que rodea ese centro y un segundo anillo que ya es extramuro, es como que está afuera. 2 aldeas que van a ser Ludueña y San Francisquito y el Bajo, que es donde va a estar el puerto. Ese era el origen, digamos, el primer ordenamiento urbano sólido que tiene Rosario. Oroño había dicho, bueno, podría haber un camino alrededor, como un camino de cintura, digamos, un camino en derredor de la ciudad, pero eso no cuajó, pero sí esta ordenanza que todavía está vigente. O sea, la municipalidad todavía respeta los anillos, a diferencia de Buenos Aires, que son parroquias. San Telmo, Monserrat eran parroquias, acá no. Acá tenemos anillos, calles principales, el Bajo. Y las dos aldeas viejas, lo que era Ludueña y lo que es San Francisquito. O sea, es el origen estructural de Rosario. Generó un plano que lo dibuja Grondona, un ingeniero. Está todo armadito como si fuera la oficina de planeamiento actual. Entonces había planificación urbana, pero ¿dio abasto o se saturó? Un síntoma es que las casas, por ejemplo, se numeraban por casa. O sea, Juan vive acá, número 8. Uy, allá se mudó Pedro, la número 9. Entonces como que eso resultó insuficiente. Todavía quedan 5 de esas placas de numeración azules, muy viejas, y están desperdigadas, no tienen sentido. Ya en 1880 se dan cuenta que eso había crecido con la inmigración en la ciudad de Rosario, hay un incremento impresionante de población, y ya no bastaba. Ya en el centro empezaron los números a dividirse por fracción, o sea, ¿dónde vivís en el 82? 3/4. Algo pasaba. Entonces se decide también, bueno, cambiar eso y empieza el orden urbano mínimo doméstico. Mi casa es tal dirección y tiene una altura. Entonces eso es un ordenamiento muy importante que, como manifestación, ¿no?, que responde a una ciudad que quiere estar ordenada. Pero tiene un orden europeo, parisino. Ese orden ya estaba en París y era, sí, desde el río Sena tiene una numeración creciente. Nosotros tenemos el Paraná.
y desde la plaza. Entonces, bueno, ese orden como que respondía a una ciudad ordenada. Esto fue cambiando, empiezan a aparecer reglamentos, empiezan a aparecer nuevas ordenanzas, los anchos de calle, la gente no puede avanzar sobre la línea de edificación. Todo eso pasa más o menos entre 1880 y 1900. Aparece un reglamento de edificación, los ladrillos que eran así empiezan a ser más pequeños, porque cada centímetro ahora tenía valor en la ciudad, y aparece una nueva Rosario que, más o menos, estamos hablando de 1900, que es una ciudad dispersa, concentrada en el centro y con pequeñas urbanizaciones satélites. Saladillo al sur, Alberdi al norte, con Sorrento, lo que es Barrio Belgrano, que era en su momento Eloy Palacios, junto con Fisherton, al oeste. Entonces era como un núcleo central con ramificaciones que se iban conectando generalmente con el tranvía a caballo primero, después el tranvía eléctrico, y armaron como especie de ciudades satélites o grupos o agrupaciones urbanísticas satélites, y después en el medio se fue completando. Entonces, esa historia se termina de redondear más o menos en 1929, que es cuando ya tenemos el plano de Rosario, que es como el de hoy. ¿De qué materiales estaban construidas las viviendas de esa ciudad? Aparecen las dos ciudades, la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. Ahí te sorprendí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una zona donde no hay madera, en una zona donde los materiales de construcción, como la piedra o el ladrillo, implicaban un sistema de producción. Entonces lo que podíamos lograr acá fácilmente era la paja para hacer un techo, o algún tipo de madera para poder hacer un rancho. Entonces la municipalidad en sus primeras herramientas de urbanización, lo que pide es que la ciudad deje de tener techos de paja, y que pase a tener techos de teja, lo que había en ese momento, que después rápidamente resuelto por el tema de la chapa canalada, que aparece con otro tipo de inmigración, no con la inmigración de la conquista española, sino con esta nueva inmigración que aparece a partir del 52. Pero para mí era como una estructura de ladrillos, los ladrillos algunos de barro crudo y otros de barro cocido, porque el barro cocido implicaba que teníamos que tener leña o había que tener sistemas para poder quemar ese barro. Y después no había estructuras, por ejemplo, de hierro como conocemos hoy en las bovedillas de los techos, sino que eso era algo de mucha sofisticación que va a llegar a partir del ferrocarril. Y en el 52 todavía no llegó el ferrocarril, o sea, lo primero sería esta llegada del puerto libre, y a partir del 67 recién la llegada del ferrocarril. O sea que en el 52 voy a encontrar casas que tienen distintos patios, o algún tipo de lo que llamaríamos rancho, algunos hasta con esa estructura que se hacía de pared armada, que era como maderas, después tenía tientos, había estructuras de palo por adentro y por afuera revoque de tierra y después encalado, que sería como una estructura muy precaria en comparación con la pared de ladrillos hecha por el albañil, por el masón, ¿no? Pero que ya sería un tema de lo planificado o de una ciudad más pensada. Uno de los primeros edificios que se registra con lenguaje arquitectónico, o sea, con pilastras, ¿viste? Y alguna moldura, algún entablamento, alguna cornisa. Estamos hablando de depósitos de la aduana o del puerto, mejor dicho, no de la aduana, sino del puerto, pero hacia 1880, 1870, por ahí. O sea que la arquitectura era una arquitectura muy básica que no tenía todavía ninguna cualificación arquitectónica, digamos, sino que eran básicamente construcciones bastante sencillas, ¿no? En cuanto a su lenguaje y todo eso. ¿Qué situación atraviesa Rosario al vivir esa etapa? Bueno, la declaración de ciudad se da en el marco de una conmoción social y política y militar, diría yo, muy fuerte, un contexto de muchas expectativas por parte de la población, por parte de los grupos políticos. Todavía no había plena seguridad, pero había una perspectiva
más o menos cercana de que toda esta cuestión de la declaratoria de ciudad, después del trabajo que dio, porque fue muy trabajoso, iba a fructificar en una ciudad próspera. Y efectivamente así fue. ¿Cuál era la composición social de esa Rosario? Como siempre para esta época era una sociedad muy heterogénea, muy cosmopolita, no solo porque habían empezado a llegar algunos inmigrantes, sino porque Rosario siempre fue cosmopolita. Hay censos, por ejemplo, de principios del siglo XIX que muestran población europea en los oficios, un zapatero napolitano, un vendedor de canastos calabrés, italianos, portugueses, españoles. Y ya para 1852 llegó la primera tanda de genoveses dedicados al trabajo fluvial, además de muchos criollos no nacidos en Rosario. Siempre son minoría los rosarinos nativos, en cambio hay mucha gente provinciana. ¿Quiénes conducían los destinos de esa ciudad? En esta ciudad siempre fue difícil llevar las riendas, por lo menos llevarlas firmemente. Los grupos de notables que se constituyen en la década del 50 y 60 son grupos muy cosmopolitas, formados mayoritariamente por comerciantes exitosos, comerciantes enriquecidos con el boom económico, algunos profesionales y todo esto sin distinción de nacionalidades. Desde la primer municipalidad, la presencia de extranjeros está presente muy marcadamente. Una ciudad que de a poco iba a mostrar otra cara. Pero a partir del 52 aparece, por ejemplo, el depósito del puerto, que es una estructura puesta entre el puerto y la ciudad, en el Bajo, que sirve para poder tener los materiales que van a exportar, esas primeras exportaciones, y para recibir los materiales que llegan a la ciudad. O sea, es como un depósito, pero es una arquitectura. Y después empiezan a aparecer viviendas, voy a nombrar algunas, no sé, como la de Comas, o algunos hoteles que se empiezan a ver desde el río. O sea, la vidriera de Rosario es ir por el río y de pronto encontrarse con algo que va a destacarse sobre esa altura de la barranca. La barranca sería como una muralla y por sobre esa muralla algo que emerja. En esto creo que la arquitectura nuestra va a ser de ciudad inmediatamente, o sea, no es una, no vamos a tener espacios verdes y detrás de eso otra arquitectura, sino que ya la fachada sobre la línea municipal se va a constituir en una línea de representación de lo privado frente a lo público. Lo que sería un proceso de metropolización bastante reducido en cuanto a que bueno, no tuvo las dimensiones de otras ciudades, como, no sé, ponerle Buenos Aires o Nueva York o París, las grandes capitales, pero sí hubo un proceso de metropolización, o sea, de la aparición de nuevos programas, expansión urbana, obviamente toda la aparición de la infraestructura que acompaña a esa expansión urbana, las calles, los servicios, lo sanitario, bueno, desde ya que fue un cambio muy importante, una ciudad que si uno mira las estadísticas, cada 10 años o cada 5 años duplicaba o multiplicaba su población por varias veces. Tuvo entre 1880, 1870 y 1930 un crecimiento de ser una pequeña ciudad con 30.000 habitantes a ser una ciudad de 500.000. ¿Qué rol va a jugar el ferrocarril y el puerto en el cambio de esa cara? No, el ferrocarril tuvo un rol importantísimo. También que llega más o menos hacia 1860, si mal no recuerdo, el ferrocarril a Rosario, más o menos por esa década. Sí, obviamente, imagínate que donde va una vía férrea siempre hay una línea de desarrollo urbano.
Lo mismo pasó con los tranvías, que en primer momento serían a caballo, qué sé yo, pero bueno, donde se decidía tirar una línea de tranvía, después el desarrollo urbano iba en esa dirección. Que siempre fue en Rosario hasta bastante entrado del siglo XX, incluso fue de este a oeste, ¿no? O sea, desde la iglesia, desde la plaza fundacional, digamos, por decir de alguna forma, plaza fundacional, hacia el oeste, hacia el lado de Oroño y después un poco más allá. Mirá, el ferrocarril, o sea, por supuesto, esta es una ciudad ferroportuaria, porque es una ciudad puerto, tiene un waterfront, o sea, una línea que da al agua. Entonces, el ferrocarril y el puerto van juntos, por eso se llama cinturón ferroportuario. El ferrocarril, del cual dependía mucho la ciudad de Rosario, sin embargo, no articulaba con el crecimiento de esa estructura que veníamos mencionando. Mientras había una estructura pensada desde la municipalidad, calles trazadas, que seguían las prolongaciones de la del centro, el ferrocarril estaba cruzado, porque dependía de otro orden, que eran las lonjas. Entonces, en ese cruce entre una estructura ferroviaria en diagonal, entre comillas, y otra que es norte-sur, había choques. Refinería recién en el año 1911 tiene sus propias calles. Antes no tenía calles raras que venían cruzando, pero no era la lógica del centro, sino que era la lógica de estos lotes. Entonces el ferrocarril en esa estructura y unió y fragmentó, porque por un lado unía, porque decía, sí, mira, el puerto está unido, o el ferrocarril me lleva como pasajero a tal lado, unía. Pero también fragmentaba, porque empiezan a aparecer bordes de vía, los barrilones, había lugares donde, bueno, no se podía entrar porque había un paredón. Entonces, es como que es una irrupción el ferrocarril en una estructura preexistente y domina el ferrocarril. Durante años esa estructura fue infranqueable. El paredón de calle Juninagá, o otros paredones en el centro mismo, y recién se desmontaron en el año 98, 99, 2000, 2004. Ya no había más paredones, pero esos paredones eran infranqueables. Cuando de pronto también pudo dedicarse intensamente al comercio ferroviario, que además unía a Rosario con el resto de la Pampa Gringa, se abrió un mundo nuevo y de mucha perspectiva de prosperidad, digamos, que se concretó obviamente. ¿Empiezan a aparecer otro tipo de viviendas? Yo creo que a partir de 1880 lo que vamos a tener en Rosario es una arquitectura en un punto que no tiene una base sobre lo colonial. Entonces el modelo que están utilizando le va a permitir asociarse con una arquitectura académica que van a poder trasladar, no en este caso los monjes o la cuestión de la iglesia, la cuestión eclesiástica, sino traer una arquitectura, por ejemplo, de planta baja y planta alta, para hacer una vivienda en planta alta y un local en planta baja, o resolver, por ejemplo, arquitectura de una vivienda dentro de un lote, pero donde los lotes son a veces apareados. O sea que me voy a meter con la arquitectura utilitaria de los ingleses, como por ejemplo, no sé, te estoy contando del Ten House que está en Echesortu, o algunas viviendas que había en el centro de Rosario que eran viviendas que se apareaban o que volvían a repetir el modelo como las que pudo haber hecho Juan Canals como vivienda para obreros. Obreros entre comillas, porque eran gente que podía pagar su cuota para vivir en esa casa. Y en esto creo también que aparecen arquitecturas de chapa. O sea, primero teníamos a lo mejor una arquitectura precaria, después aparece la arquitectura de ladrillo como algo estructural, pero después aparece también una arquitectura de chapa como algo que no es precario y que tiene que ver con la fabricación, con la prefabricación y con la facilidad de ensamblado que tenían para gente, por ejemplo, que trabajaba en el ferrocarril, y que hay barrios que nosotros no tenemos en este momento registro, no existe en sí, pero que tenían dentro de su historia la aparición de muchas viviendas que tenían esa capacidad de tener el techo de chapa, la columna de hierro, la estructura de hierro y por otro lado, o estructura de madera, y está recubierto por adentro con una chapa plana y por afuera con una chapa sinusoidal. Por un lado estaban los conventillos, que siempre en los márgenes. Después las viviendas precarias también, lo que serían ranchos, sobre todo también en las zonas marginales.
y después en las zonas más consolidadas, bueno, primero en las casas de barrio, ¿viste? Las casas de gringo, las casas de chorizo, ese tipo de casa. Y después, bueno, las familias más acomodadas, obviamente, digamos, tenemos también como varias gradaciones de viviendas de lujo medio a un lujo bastante importante, por las que están en Oroño, por ejemplo, o las que están en Alberdi, o las que están en Fisherton, esos núcleos urbanos donde había por ahí ciertos grupos sociales que podían acceder a ese tipo de costo, ¿no? De bancarse un costo de una vivienda de ese nivel. Entonces, como mencionaron Candia y Mejías, había distintos tipos de sectores sociales, pero ¿convivían o estaban separados? En realidad hay como una impronta, ¿viste? Por ejemplo, Fisherton, como tenía como esa impronta primero más inglesa, entonces hay muchas casas que responden a esos modelos, casas con techo de chapa, inclinado, ladrillo visto, que tiene que ver con el tema del ferrocarril. Después, obviamente, eso se va diluyendo un poco. Lo mismo pasa en Alberdi, donde aparecen también chalets en la década del 10, del 20, del 30, con una impronta también bastante europea, en cuanto a que techo inclinado de tejas, con una inclinación bastante importante, este tema de esta simulación de las estructuras de madera en las fachadas. Pero bueno, obviamente después eso también se va mezclando con otros modos de hacer arquitectura. Bueno, Saladillo también fue otro barrio que tuvo una impronta residencial bastante importante. ¿Cuál era el rol femenino en esa sociedad? Como ocurre en todo el siglo XIX y parte del siglo XX, mucha parte del siglo XX, los roles estaban bien diferenciados. Sin embargo, yo tengo la intuición de que las mujeres eran particularmente activas. Con esto digo no autónomas ni independientes, pero hay registros de mujeres que trabajan atendiendo negocios, atendiendo lugares de comida o en los hospedajes, mujeres trabajadoras, probablemente ayudando a sus hijos, a sus maridos, pero muy activas. Fuera de eso trabajan en lo clásico, hay algún grupo de maestras, trabajan en la beneficencia, que son los roles tradicionales para el siglo XIX. No encontrás una mujer profesional en esta época. En 1880, Rosario, ¿necesita un cambio? Y yo creo que en el 80 la ciudad necesita como formalizarse. Entonces aparece, por ejemplo, el tema del empedrado, aparece la cloaca, aparece el agua potable. Es una ciudad donde el tema de las pestes también la habían golpeado. No tanto, o sea, no es una ciudad golpeada por la guerra o golpeada en esto, sino por la peste. Entonces los planes de sanidad son planes urbanos y el urbanismo es un plan de sanidad. Y Rosario nace como una ciudad higiénica, donde aparece una fachada donde la gente está pensando cómo va a ser la pendiente de la calle para que no produzca una nueva laguna, que no se inunde, cómo lograr que el agua servida o haya un pozo ciego o haya una estructura que va y que no contamine la napa. O sea, eso está presente desde el principio en Rosario. Y en esto creo que también la ciudad va a ir buscando distintos modelos o distintos lenguajes para poder hacer un cambio de esa ciudad de principio de 1800 o de mitad de 1800 y que hacia final del 1800, estoy en 1880, está mostrando que pudo utilizar ese puerto para beneficio propio y puede capitalizarlo en nuevas construcciones. No sé, te pongo la casa de Arijón, o pienso en determinados edificios que van a querer surgir y que todavía no pueden, como por ejemplo los 2 teatros de ópera, que son del 88. ¿Qué posición comenzó a ocupar Rosario en ese momento? Tiene la suerte de ser una ciudad muy rica, en una escala que no lo podemos dimensionar. O sea, es el 7º Producto Bruto Mundial, es la 2ª ciudad argentina. En algún momento, el otro día leía que tuvimos el primer producto del mundo, o sea, cuestiones que son impensables hoy. ¿Por qué? No sé, pero bueno, en esto creo que... y eso no es que le pasa a un sector,
Eso le pasa a todo el grupo que habita la ciudad. Y Rosario es el lugar donde eso está pasando. Así como en el 52 era la ciudad que de alguna manera representaba esa relación del comercio exterior con el territorio, o también representaba la relación entre el río y a través del ferrocarril con el territorio, y la ley también, porque permitía de que se pudiera exportar desde Rosario o que el ferrocarril funcionara y que fuera de empresarios que pudieran poner acciones desde otro lugar e invertir en Argentina. Creo que en esto, hacia esa mitad, entre las dos guerras, es como que Rosario está en un momento donde tenemos posibilidades económicas casi infinitas, pensadas casi infinitas, que en el año 30 yo creo que van a encontrar límites. ¿La industria tiene lugar en el Rosario del 1900? Estamos hablando ya de fines del siglo XIX, ¿no? Obviamente, cuando, digamos, empieza a consolidarse el puerto, aparecen, por ejemplo, lo que es la refinería, después aparece el SWIFT, así como polos industriales, me parece, fuertes, de fines del siglo XIX, principio del XX, por ahí tenemos que hablar de esos. ¿Qué identidad pretende mostrar Rosario para fines del siglo XIX? O sea, aparecen actores locales que también en Rosario no existían, como la cuestión de la ciudad a la cual el Estado le brinda una posibilidad, sino que Rosario en esto, tomo palabras de Juan Álvarez, es hija de su propio esfuerzo, y eso es hijo de su propio entorno de rosarinos. Y me parecía, no sé, como que es importante también de vuelta al lenguaje, o sea, están buscando en un momento de modernidad a veces un ancla con el pasado. Entonces aparecen los revivals o los lenguajes como en un neogótico en los años 20, cuando la ciudad está totalmente adherida a lo moderno, pero está buscando una historia como de una antigüedad, a lo mejor para poder ser más aceptada por sí o misma. Una ciudad de 1900 diferente, que cambió su imagen a 1850. Pero, ¿cómo era esa ciudad? ¿Realmente esa ciudad mostró un cambio en 50 años? La de 1852 tiene unos 3.000, 4.000 habitantes, esta tiene 112.000. Y ya es la segunda ciudad de la Argentina, está a punto de empezar la construcción del puerto moderno, tiene cinco líneas de ferrocarriles que la comunican con distintos puntos del interior del país y ya también con Buenos Aires, cosa que al principio no sucedía. Es una ciudad, Alicia decía, una ciudad cosmopolita, esta es más cosmopolita todavía, pero además tiene un sesgo muy marcado, y es que el 20% de la población nació en Italia. O sea que es una ciudad italiana, podríamos decir, porque ya para 1900, además de ese 20%, hay que sumar hijos e hijas de gente que llegó de Italia, ¿no? O sea que hablan italiano como lengua doméstica, digamos, una ciudad italiana. Si hablamos del núcleo, el centro, sí. O sea, hay una idea original de un centro rodeado por bulevares, o sea, Avenida Avenida Pellegrini y Boulevard Oroño. O sea, ese era el centro pensado en 1870 y pico. Ese centro como que, bueno, se empezó como a consolidar cada vez más de lo comercial. Ya no era el lugar donde vivían las clases más acomodadas, sino que también era el lugar donde estaba el comercio. Estamos hablando de 1900. O sea, si yo tenía que ir a comprar ropa de cierto costo, tenía que ir al centro. Entonces, La Favorita, Gatti Chávez, por ejemplo, muchos estudios de fotografía, tienen bazares especiales, bazares con muchas cosas, tipo, no eran un shopping, pero más o menos. Podías comprar juguetes, podías comprar vajilla, podías comprar lo que a vos se te ocurriera, los grandes bazares. No había muchos, pero eran grandes. Un bazar que se llamaba El Gran Gramófono, era una cosa. Y vos entrabas y comprabas de todo. O sea, se le llamaban emporios. Bueno, eso estaban en calle Córdoba. O sea, si yo tenía que ir a comprar una vajilla inglesa, y si era una vajilla medio linda, iba al centro. Si tenía que comprar medio berreta, iba medio mala, la compraba en el barrio. Pero es como que el centro sí tuvo una impronta de gente de mucho dinero, obviamente, que vivía ahí, Boulevard Oroño, no tanto en la peatonal, pero las familias vivían en la zona. Y por el otro lado, por ejemplo, alrededor de la Plaza 25 de Mayo, los Esteves, por ejemplo, ¿no? Entonces,
con el tiempo eso fue desapareciendo. ¿Qué rol asume la Rosario de 1900 en el país y en el mundo? Y en su contexto nacional es una ciudad que es uno de los principales puertos exportadores de algunos cereales del mundo, de lino, de maíz, de trigo. Y entonces eso la pone en un lugar importante, no solo en el contexto mundial, sino en el contexto nacional. Pero además es una ciudad que ha tenido este desarrollo ferroviario, lo cual supone también la puesta en marcha de una industria vinculada con el ferrocarril, que son por ejemplo los talleres de fabricación y reparación de vagones del Central Argentino, que es un lugar a donde trabajan, depende de los momentos, pero entre 2 y 5.000 personas. Y también, digamos, ha desarrollado una actividad industrial importante en torno a una fábrica grande, además de los talleres, ¿no?, que es la Refinería Argentina del Azúcar, pero también una infinidad de talleres y pequeños establecimientos febriles, lo que convierte a Rosario no solo en una ciudad comercial, que lo es en esencia, sino también una ciudad donde hay una producción fabril interesante, ¿no? Y esto entonces la convierte también en una ciudad con un movimiento obrero emergente también importante. ¿Qué problemas se generaron en esta ciudad con toda esa migración? A Rosario se decía que es una ciudad cosmopolita, pero no hemos olvidado de grupos, grupos étnicos, los aborígenes. Ha habido aborígenes acá, no eran mucha cantidad, pero sí, desde la época colonial había aborígenes. Los grupos de criollos, parece que todos fuéramos italianos, españoles, turcos, judíos, polacos, franceses. No, la población criolla era mucha, dentro de los límites, obviamente, de una ciudad que estaba en crecimiento, pero apellidos como Aguilar, Sosa, Ramallo, son apellidos muy criollos y estaban, o sea, no es que desaparecieron. Por otro lado, había toda una población negra, o sea, eso está registrado, hay fotos, hay registros, que como en todo el país, bueno, se fue integrando y desaparecieron, por lo menos están integrados. Pero esa población interactuó con la inmigración a partir de 1870 y pico, 80, hasta 1915 interactuó de forma tal que se armó una especie de, no quiero decir el crisol de raza porque es mentira, en realidad fue muy conflictivo. O sea, los criollos no querían los italianos no querían los españoles, una lucha que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero sí una integración casi obligada por el trabajo, la socialización, los barrios. ¿Sí? Todo eso hizo que, y a lo mejor un italiano se casaba con una criolla, venía el italiano y solo, no había solamente italiano, conocía a alguien en el conventillo, en el barrio y se casaba, a lo mejor era una persona afrodescendiente. Entonces empezaron a integrar, mi familia, Fernetti, y sin embargo mi abuela era Ceballos y uno ve la foto y salió de África, pero no era afrodescendiente, era criolla. Ahora, si tenía ascendencia afro, no, pero pasaban esas cosas. En Rosario se vive mal, al menos hasta 1910, cuando ya empieza un proceso claro, bien claro y visible de expansión hacia los suburbios. Todo el mundo vive en un lugar bastante acotado de la ciudad y entonces se vive mal porque, digamos, esa expansión, en 1887 Rosario tiene 50.000 habitantes, en el año 1900 tiene el doble y como todo eso transcurre en un territorio relativamente acotado, la conclusión es obvia, se vive mal. Todavía, una tercera parte de la población vive en viviendas colectivas, en conventillos. Otra parte todavía no muy importante, pero una parte de la población vive en ranchos, en casillas, sobre todo en la zona de lo que ahora es Puerto Norte. Entonces, se vive mal, pero claramente, precisamente a partir de 1900, empiezan un proceso de expansión hacia las afueras que se hace visible en 1910. Y además empiezan a ponerse en marcha obras fundamentales, como por ejemplo la creación de este parque en el que estamos paradas con Alicia, el Parque Independencia, que tiene como uno de sus objetivos
digamos, el saneamiento de la ciudad, no solo la recreación pública, sino también el saneamiento urbano. Y con respecto a los aborígenes, los pueblos originarios, hubo tal rechazo que adoptaron lo criollo. Dijeron, en el documento no dice wichi o la etnia que tiene que ser, dice criollo. Entonces fue otra subsunción dentro del esquema demográfico. Entonces, no sé si mi abuela era criolla, si era afrodescendiente o era india, era criolla y eso salvaba. Entonces, Rosario digirió todo eso. ¿Qué mensajes ideológicos permean a los trabajadores de la época? Las propuestas que reciben desde grupos que se están organizando van en dos sentidos. Todas apuntan a organizarse para lograr una mejora en las condiciones de trabajo, fundamentalmente, y como consecuencia de eso pensar en una mejora en las condiciones de vida, pero básicamente en las condiciones de trabajo, lo que incluye principalmente el reclamo por las 8 horas y en segundo lugar el salario. Digamos, aunque muchas veces el salario está o no está en la demanda, siempre las 8 horas están, la jornada laboral. Y entonces las propuestas van por el lado del anarquismo, en el de organizarse para hacer este reclamo. Al principio una parte del anarquismo tenía mucho prejuicio con la cuestión de la organización, pero para 1900, digamos, ya son mayoría los que plantean organizarse en sociedades de resistencia y que esas sociedades de resistencia se unan, por ejemplo, en una federación obrera, pero también por el lado del socialismo, con menos éxito hacia el 1900, hay una propuesta que tiende a promover la nacionalización de los trabajadores extranjeros para que una vez nacionalizados puedan participar de la vida política y entonces a través de la vida política puedan tener representantes en el Parlamento que logren aquello que dicen no solamente puede lograrse a través de la huelga o de la manifestación. ¿Cuáles eran los ámbitos de socialización en esa población tan heterogénea? Primero, un ámbito de socialización fundamental es la escuela. Al principio hay más escuelas particulares que públicas. Escuelas particulares no son como las privadas de ahora, y algunas son muy modestas y muy chiquitas, pero hay muchas. La escuela, que es donde se aprende la lengua, donde se aprende la lengua que permite comunicarse e integrarse. Y después hay muchas actividades que tienen que ver con el teatro, digamos el teatro el Teatro Olimpo, digamos que es el teatro más popular en ese momento, el circo criollo, que es muy popular, y también pequeñas actividades que se organizan en representaciones teatrales que organizan las sociedades de resistencia o después los sindicatos, o fundamental, las sociedades étnicas, esto es las asociaciones que representan a los venecianos, a los sicilianos, a gente de distintos lugares de Italia, de España, a los andaluces, los castizos, digamos, y esos son lugares que operan claramente como ámbitos de socialización. Los bares, las fondas, todos esos lugares son lugares y la sociedad de resistencia también, lugares de socialización. En realidad bastante pocos hasta que se funda el parque, hasta que se crea el Parque Independencia en 1902. Que bueno, la idea del parque era ese, ¿no? Justamente, y por eso está donde está, en lo que sería un extremo de la ciudad, y por eso también al parque se lo dota de programa desde el punto de vista arquitectónico. O sea, aparece el laguito, aparece la montañita, aparecen los clubes, aparece el hipódromo para que la gente vaya al parque. Un poco la idea es esa, no solamente un espacio verde, sino que aparte está el tema de ponerle un programa, o sea, digamos, dotarlo de arquitecturizarlo y dotarlo de los servicios como para que haya ciertas actividades y la gente vaya a esos lugares masivamente, que es lo que pasó, por ejemplo, con el Parque Independencia. Hasta hoy que tenemos problemas con el centro de Rosario, que tenemos un problema de comercio, eso se fue abandonando lentamente, no es de ahora. Pero sí, el centro también empezó a añadir otras funciones. Entretenimiento, por ejemplo, los cines, que había en el centro, y bueno, la gente iba a los cines, los bares. Si bien había, ya empiezan a ser bares de otro tipo. Bares para la juventud, bares para las mujeres, bares para los chicos, para los jóvenes. Eso antes no existía, eran los hombres los que iban a los bares. Entonces, es como que empieza a
haber más funciones. Y ahí creo que está la diversidad también del área central. Entre 1914 y 1918 se da la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cara muestra Rosario después de esa experiencia? Y de la posguerra ya es una ciudad que se expandió, que salió, digamos, de los bulevares, en las cuales se empieza a ver una vida barrial, una mejor calidad de vida, porque aunque en muchos de los nuevos asentamientos no hay todavía agua corriente ni cloacas, pero claramente es una vida más sana que la vida del centro. A su vez, esta ida hacia el exterior, hacia las afueras, ¿no?, de los bulevares, lo que hace es descomprimir el centro, entonces en el centro también, digamos, se va a empezar a vivir mejor. Aparecen las calles ya con nombre definitivo de 1915, entre 1915 y 1920 ya está todo definido, las calles ya son las que son. Los barrios dejan de tener sus calles San Martín, por ejemplo, como en Alberdi. No, ahora es Boulevard Rondó, no es más Avenida San Martín. San Martín está en el centro. Entonces, esos barrios empiezan a formar parte de Rosario y se completa la ciudad y se integra. Esa es la ciudad que tenemos hoy. Y sí se forman las realidades barriales. O sea, las realidades barriales, y uno que vive en Refinería no es uno que vive en Alberdi, y uno que vive en Alberdi no es el mismo que vive en Fisherton, Echesortu o en cualquier otro barrio. Entonces, esas identidades se empiezan a formar también porque hay otras realidades en una ciudad tan grande. Si bien una ciudad que se puede recorrer en bicicleta, o sea, yo puedo ir de Alberdi hasta el Saladillo en bicicleta, eso en Buenos Aires no pasa. Entonces, es una ciudad que ha mantenido muy fuerte las identidades barriales. Nosotros acá estamos en Refinería y la gente le sigue llamando Refinería, pero esto le dicen Maltería. ¿Qué pasó? Y la identidad barrial es más fuerte que un edificio. Empezó a aparecer Echesortu, que viste que eran por ahí como poblaciones más alejadas, que justamente como existían las líneas de comunicación de transporte, se fueron consolidando y esas poblaciones, esos pequeños pueblitos, núcleos urbanos, quedaron englobados dentro de la ciudad. Echesortu, barrio Belgrano, bueno, todo lo que es zona norte, Alberdi, todo lo que es el sur, con el tranvía que creo que, si mal no recuerdo, Arijón es el que lleva el tranvía para el sur. Sí. Así que yo creo que debe haber sido entre 1910 y 1920, seguramente. Ya para esa época debe haber habido una consolidación en esas líneas que después se fue completando con el pasar de las décadas. Y la otra cosa después de la posguerra, lo que queda de la posguerra es una experiencia que después a futuro se va a tener muy en cuenta, que es que durante los años de la guerra, durante un periodo de un año, casi 2 años, el puerto prácticamente está paralizado. Y eso tiene un efecto muy impactante sobre la vida económica general de la ciudad. Y entonces a partir de ahí, digamos, va a empezar a aparecer un fenómeno que antes era muy ocasional y muy limitado, que es, por ejemplo, el de la desocupación. Entonces eso va a ser un escenario nuevo respecto de lo que es la ciudad que precede a la guerra. Y la otra cosa, y que esto me parece que cierra el panorama de los cambios, es que a partir de la ley Sáenz Peña, del voto masculino universal obligatorio, digamos, la sociedad se democratiza y entonces empiezan a tener cabida otra vida ligada a la política, que es las actividades que organizan los grandes partidos políticos. El Partido Radical, la Liga del Sur, digamos, que empiezan a tener en el socialismo en menor medida, en la escena pública, una presencia que antes no tenían. Ahí aparece esta imagen de modernidad, ¿no? Estamos hablando más o menos del año 30, 20, 30. Una imagen de una Rosario poderosa, con la costa llena de barcos. Si miramos el Silo Davis, por ejemplo, la fachada principal da al río. O sea, como que sí, hay que mirar hacia el río, el monumento está mirando al río. No eran muchas casas, pero había algunas casas que eran de los portuarios, que eran lujosas, que están sobre la avenida Belgrano, pero el río, en realidad, era una salida al exterior, pero también era la parte negada. Lo portuario y no estaba bien visto, era el bajo todavía. Lugar de marineros, lugares de portuarios, lugares de gente transpirada llevando bolsas, lugares de las prostitutas, obviamente. Había bares, donde había lugares que eran tipo boliche para estas cosas. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Pero el río también era la cara visible, la cara de la modernidad, con las grúas, los barcos que llegan.
esto de la Rosario pujante, pero es una Rosario eminentemente comercial, porque el barco que se lleva el grano también trae las tacitas de cerámica, de loza, también traía las cosas para los muebles para la casa, todas cosas importadas. Ya en el año 30 eso cae y empieza a aparecer otro puerto, es otra cosa. ¿Por qué surge la idea de la Chicago argentina y cómo va mutando hacia la mitad del siglo? Pero sí se mantuvo esto de la Chicago argentina, que en realidad es una mezcla de varias cosas, o sea, algunos dicen de la mafia, otros de por la misma Chicago, que tenía una impronta más industrial, más de que haber crecido en forma muy abrupta, y un poco de todo, un poco de todo. Y sobre todo después empieza a ser una ciudad fuertemente industrial. El cordón industrial rosarino, más las industrias metalúrgicas de Rosario, más el ferrocarril, más todo eso, que más o menos está entre la época del peronismo y los años 70, todo ese periodo, sumándole por supuesto a Sindar, todo ese periodo hace que Rosario sea verdaderamente una ciudad muy poderosa, y eso lamentablemente cae con la época de los militares. En los 40, 50 me parece que tuvo un proceso de industrialización bastante fuerte. Cuando aparecen ciertas industrias, estoy pensando por ejemplo en la industria de metalmecánica, en lo que después fue lo que ahora es el polo de la industria de la línea blanca, ya para los 70 más o menos. Así que yo creo que en un momento el puerto dejó de ser la única actividad exclusiva y empezó a tener otras actividades industriales importantes también. Incluso ser descendiente de italianos en la década del 70 no quedaba bien, Ahora lo vemos como nuestros abuelos que bajaron de los barcos, como dijo el presidente. En esa época no se podía decir, somos todos argentinos. Entonces, eso también es una parte de una historia, o sea, negar la historia propia, y fue de la época de Perón hasta la década del 70 más o menos. Y somos todos argentinos, o por lo menos rosarinos. ¿Hacia qué cambia la Rosario de las últimas décadas del siglo XX? O sea, deja de ser esa ciudad pujante para ser el centro de la desocupación, el centro de la desindustrialización, todo lo que ya conocemos. Entonces empieza la debacle, el puerto se va, no está más acá, era imposible más tener un puerto. Y bueno, ya en la década, pasado toda la década de Alfonsín, de Menem, eso no se pudo terminar de subsanar. Todavía estamos viviendo, para mí, ¿no? Un poco digamos, las consecuencias de ese periodo de cambio de un modelo industrial a un modelo financiero. Y es esto, el modelo financiero es esto. Ya acá no hay una fábrica de azúcar. Entonces, bueno, pero bueno, es la historia. Rosario es una ciudad que habla en sus calles, a la que hay que prestarle mucha atención, pero está claro que a Rosario hay que estudiarla detenidamente para poder comprenderla. Esa es la ciudad Rosario de lo estructural. Eso no se puede ver, la estructura no se puede ver, lo tenemos que analizar. Mirando las casas antiguas o la refinería misma no lo podemos ver. Entonces, la estructura está como distribuida en el territorio. Y el territorio no habla por sí mismo. Hay que estudiar los planos, las ordenanzas. Y ahí vemos que hay algo que se fue haciendo. Esa es la ciudad de Rosario. La metrópoli tiene este atractivo más, que a través de lo que ha llegado a ser, se puede evocar con nostalgia lo que era. Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre. Nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. En ocasiones, hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento de las voces, e incluso las facciones. Pero los dioses que habitan bajo esos nombres y en esos lugares se han ido sin decir nada, y en su sitio han anidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si estos son mejores o peores que los antiguos,
dado que no existe entre ellos ninguna relación. Así como las viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como esta. De Italo Calvino, Las ciudades invisibles, la ciudad de Maurilia.